las ponencias que integran esta conferencia, le pedimos a la contadora Gloria Franco Vargas nos presente el impuesto rosa y la brecha salarial. Ella es directora general de orientación y asesoría al contribuyente de atención personalizada en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Adelante, por favor, contadora. Muchas gracias. Buenos días a todos, la verdad es un placer, un gusto estar aquí con ustedes y máxime este evento tan de gran relevancia, pues es importante destacar en este caso pues la importancia que tiene la mujer tanto en el ámbito laboral, económico como familiar. Y bueno, el empoderamiento de la mujer pues es esencial, sí, para garantizar nuestros derechos y también para una equidad de género. Bueno, pues vamos a continuar, por favor. La siguiente. Bueno, nos decimos, ¿qué es el impuesto rosa? Pues el impuesto rosa efectivamente es el sobreprecio a los productos que nosotros adquirimos por ser una mujer contribuyente y coloquialmente pues se llama impuesto rosa, ¿sí? Que claramente pues eso, generalmente son para productos de higiene personal y de ropa. Y pues claro, pues va a tener un efecto fiscal y este efecto fiscal va a ser en el impuesto al valor agregado. Nos vamos a la siguiente. Ok, me gustó esta infografía de Pictoline, en donde nos comparan en relación los precios de los productos personales de un hombre y de una mujer. Y bueno, ¿y qué creen? Hubo un estudio en un departamento de atención al consumo de Nueva York y resulta que nosotros pagamos el 42% mayor que el pago que el costo que realizan los hombres, ¿no? Inclusive, vean lo que es la lámina, donde viene lo que es el rastrillo. Un rastrillo para hombre cuesta 45 pesos y para nosotros 79 pesos. Entonces, a partir de esto, pues yo voy a empezar a comprar productos de hombre, ¿verdad? Vamos a la siguiente, por favor. Ok. En relación a la ley del impuesto al valor agregado, pues como sabemos, pues grava el consumo, ¿no?, de los productos y los servicios. Y en relación a las mujeres, pues tenemos una carga tributaria mayor. Y bueno, a partir del 2022, esto fue una reforma que se publicó el 12 de noviembre de 2021 en relación a los productos higiénicos que utilizamos para que estos se les aplique la tasa del 0% en lugar del 16%, ¿no? Entonces fue un logro y que efectivamente esto se vio en la exposición de motivos, que había una inequidad tributaria y que obviamente afectaba y atentaba con nosotras en relación a nuestra salud, a nuestro trabajo, ¿sí?, a la escuela como mujeres. Nos vamos a la siguiente, por favor. Bueno, ahora vámonos a los servicios de Prodecon. Realmente, bueno, yo inicié desde 2011 y les voy a explicar cuáles son los servicios que proporcionamos en la Procuraduría. La siguiente, por favor. Bueno, sabemos que Prodecon pues, es un organismo especializado en materia tributaria y nosotros actuamos con tractos de autoridades fiscales y velamos por los derechos de los contribuyentes. La siguiente, por favor. Bueno, estos son nuestros servicios, asesoría. En asesoría, pues resolvemos las dudas o problemáticas en materia fiscal, principalmente por actos de autoridad. Y como somos el primer contacto, pues nosotros analizamos la problemática y de ahí vemos cuáles son los servicios que derivan y les podemos proporcionar. Tenemos el caso de quejas y reclamaciones, pues que realizan la investigación sobre actos de autoridad fiscal y además, pues en este caso es muy importante resaltar que ellos también ven con la autoridad fiscal para que puedan resarcir esos daños. Por ejemplo, algo muy común es la devolución de un saldo a favor. La autoridad tiene 40 días hábiles para devolver y cuando no devuelve, pues la mandamos al servicio de quejas y reclamaciones. Ellos realizan sus acciones con la autoridad y bueno, aparte de que la autoridad les tiene que devolver, pues ¿qué creen? Tiene que pagar intereses porque pues se tardó en devolver esa cantidad que teníamos el derecho. En el caso de representación y defensa legal, bueno, pues representa y nos defiende, promueve recursos, juicios, amparos ante las instancias correspondientes y, bueno, los más comunes pues son negativas de devolución o créditos fiscales. Y pues aquí tenemos una efectividad muy alta, es
más del 90% de los casos favorables en la Procuraduría. El siguiente que tenemos, bueno, pues es análisis sistémico y estudios normativos. Análisis sistémico, pues él contesta los escritos respecto a la interpretación fiscal o materia aduanera, ¿sí? Cuando tienen algún acto de autoridad para verificar que existe apegado a ley esa aplicación por la autoridad, y también hace lo que corresponde a estudios técnicos. ¿Por qué? Porque vemos que en algunas disposiciones fiscales efectivamente pues hay violaciones y ellos realizan estudios a fin que la autoridad realice medidas correctivas. Y tenemos acuerdos conclusivos, que bueno, es un medio alternativo de gestión que es para poder acordar las diferencias con la autoridad fiscal cuando el contribuyente ha sido auditado. Aquí lo más importante que les quiero comentar es, al momento de que se han auditado, las principales problemáticas es cuando no les requieren reconocer pérdidas fiscales de ejercicios anteriores o bien deducciones autorizadas que ellos consideran que no son partidas fiscales. La siguiente, por favor. Son muy rápido. Bueno, atendemos a sectores, como ya dijimos, velamos por los derechos de los contribuyentes y pues nosotros prestamos una principal atención a los sectores vulnerables, que son los más desprotegidos. Y les quiero platicar cada uno de ellos. Tenemos a las asalariadas y pensionadas. En el caso de las pensionadas, tuvimos a una pensionada, bueno, su esposo falleció, tuvo que, al tramitar la pensión por viudez, pues no fue favorable, entonces tuvo que promover un juicio, tardó 3 años y cuando le pagan esa cantidad, resulta que le cobran un impuesto, siendo que por el monto de los ingresos que percibió, todo estaba exento. Entonces, la Procuraduría le ayudó para presentar la declaración, solicitar la devolución y el resultado fue favorable. No fue necesario promover ningún medio de defensa. Tenemos a pequeñas empresarias, también es algo muy importante. Teníamos a una contribuyente que estaba en un régimen de actividad empresarial, vendía artesanías a hoteles muy reconocidos de la Ciudad de México, pero ella compraba sus artesanías en las comunidades indígenas. ¿Y qué pasaba? Pues no tenía deducciones autorizadas, entonces tenía una alta capacidad contributiva y bueno, logramos a través con el SAT que emitieran facilidades administrativas para que ellos pudieran autofacturar sus productos y así pudiera tener esas deducciones autorizadas. Tenemos a las amas de casa. A las amas de casa les estuvieron llegando cartas de invitación, derivado de que recibían depósitos en efectivo superiores a 15,000 pesos. Y bueno, pues llegaban con nosotros preocupados, oye, ¿qué pasa? Mira, aquí me viene mi carta de invitación donde viene lo que es la propuesta del pago, pero pues son gastos de manutención, o sea, no, efectivamente no es un ingreso. Entonces la apoyamos a presentar una aclaración, adjuntando la constancia del esposo y manifestando al esposo que efectivamente correspondían a gastos de manutención y con eso pues tuvo la autoridad por aclarar la carta de invitación. Tuvimos un caso más extremo, una contribuyente, bueno, al ver la carta, es una ama de casa, va a los módulos del SAT, le dice, no, pues sí tiene que pagar, le presentan la declaración anual y le sale un impuesto muy elevado. Afortunadamente no pagó, vino con nosotros, ¿sí? Entonces, al revisar esa situación, lo que hicimos pues fue ayudarle a presentar una complementaria en ceros, porque pues no es un ingreso, y además aclaramos la carta de invitación, lo cual quedó pues también un resultado exitoso y favorable para esa ama de casa. Tenemos el caso de estudiantes. En estudiantes también les llegó carta de invitación, chicos, tengan mucho cuidado, porque a veces hacen lo que corresponde a las fiestas de graduación y reciben el dinero, se los depositan a una cuenta y pues la autoridad piensa que es un ingreso. Entonces ahí lo que hicimos con los chicos que estaban en esa situación, pues les solicitamos el contrato en este caso del salón, el contrato de lo que corresponde a los anillos, cuadros, lo que eran las aportaciones, con eso aclaramos la carta de invitación. Igual hay chicos que, bueno, vienen de provincia, sus papás les depositan y también les llegó la carta de invitación, pues también comprobamos pues que era un gasto por manutención. Tenemos también a las personas de la tercera edad. Bueno, ellos desde el 2011 que inició la Procuraduría,
tuvimos una atención especial con ellos. ¿Por qué? Porque cobraban los recursos de la Afore, porque ya cumplían con los requisitos para pensionarse o jubilarse, y estaba conforme a la ley, simplemente establecía que por esos ingresos se tenían que retener el 20%, ¿sí? Siendo que pues efectivamente ese ingreso, pues el transcurso de toda su vida laboral. Entonces dijimos, oye, pues ya sabemos que es tripartita, porque estas aportaciones pues provienen del empleado, del patrón y del gobierno federal. Y bueno, lo que logramos es, como es un ingreso que tuvo durante su vida laboral, pues tenemos que dar el tratamiento de un pago por separación. Y al realizar ese tratamiento como un pago por separación, pues la retención es del 5 al 7% en lugar de un 35%. Tenemos también beneficiarios de la Afore. Aquí inclusive tenemos un ejemplo muy práctico. Era un investigador muy reconocido de la UNAM. Fallece, le deja a sus hijas como beneficiarias, fue una cantidad de 3 millones de pesos, a cada quien le entregó pues, la parte, el 50%, pero pues les hicieron una retención de 300,000 pesos a cada una de sus hijas. Entonces, con ellas iniciamos, mira, pues este ingreso, como corresponde a salarios y que fue el pago de salarios que tenía en este caso de las subcuentas de oro para el retiro, pues les tenemos que dar el tratamiento de herencia. Y al ser tratamiento de herencia, pues los ingresos están totalmente exentos. Fue nuestro primer caso en la Procuraduría, inclusive hicimos la declaración, señalamos que los ingresos estaban totalmente exentos. No obstante, bueno, nos tuvimos que ir a medio de defensa, pero también la resolución fue favorable. Siguiente, por favor. Ok, ¿cómo debo pagar mis impuestos? Es algo muy importante para informarle a los chicos. Nos vamos a la siguiente. Cuando obtenemos ingresos, ya sea en efectivo, bienes, crédito, pues estamos obligados a pagar un impuesto. Igual como sabemos, conforme al artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, pues tenemos nosotros que contribuir, ¿sí?, al gasto público, todos los ciudadanos. Bueno, y pues al realizar una actividad económica, pues nos tenemos que inscribir al Registro Federal de Contribuyentes. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es el Registro Federal de Contribuyentes? Pues es un padrón que tiene el SAT, es una base de datos en donde pues genera una clave alfanumérica, ¿sí?, única para cada persona contribuyente. En el caso de persona física, pues son 13 caracteres, y en el de persona moral 12, y en el caso de persona física, como sabemos, pues es nuestro primer apellido, la letra del primer apellido, la letra de nuestro primer apellido, segundo apellido y nuestro nombre y nuestra fecha de nacimiento, y vienen 3 caracteres que eso nos los asigna directamente el SAT. Nos vamos a la siguiente, por favor. Bueno, y aquí algo muy importante para ustedes, ¿sí?, que es en relación a cómo, si acabamos de cumplir 18 años, es muy importante que nos inscribamos al SAT, y estos son los principales motivos. Uno, cuando se concluyen los estudios profesionales, se requiere obtener la e-firma para poder obtener el título. También para facilitar su inclusión al campo laboral. Aquí tengo un caso práctico, tengo un sobrino que terminó la carrera de Ingeniería en Sistemas. Al querer, entró a una empresa, quería entrar a una empresa de sistemas muy reconocida. Después de que pasó sus exámenes, su capacitación, ¿qué creen? Pues no estaba inscrito en el RFC. Y fue en la pandemia, entonces en la pandemia pues las citas estaban muy espaciadas. Resulta que él en noviembre hizo la cita, y como pues había fila en espera, la cita la tuvo hasta el mes de enero, ¿sí? Entonces imagínense, noviembre, diciembre y hasta enero. Afortunadamente esa empresa que él quería entrar, lo esperaron y pudo laborar en esa empresa que pues tanto trabajo le costó al hacer todas las evaluaciones y el reclutamiento de personal. Por eso es importante pues inscribirnos previo a eso, para evitar este tipo de situaciones y podamos tener oportunidades en el ámbito laboral. Para obtener también una beca, para aperturar una cuenta bancaria, para gastos de manutención o ahorro, y lo más importante, pues para evitar que roben nuestra identidad y hagan uso indebido de la información. Les quiero platicar 2 casos aquí. Una chica que terminó la carrera de arquitectura, bueno, la contrataron para una sesión de fotografía,
y resulta que cuando a Falsa le dijeron que ya estaba inscrita. Entonces llegó con nosotros muy espantada. Por parte del Servicio de Quejas y Reclamaciones se llevó a cabo la investigación de cómo había sido ese movimiento, y bueno, ese movimiento en un momento dado había una facilidad de que podían hacerlo vía internet, con la CUR nada más. Pero afortunadamente, al verificar su constancia de situación fiscal, que es donde vienen todas las obligaciones fiscales, verificamos que la alta fue en el estado de Nuevo León, siendo que ella era de la Ciudad de México, pero lo bueno es que era sin actividad económica, entonces no tuvo ningún problema. ¿Qué hicimos ahí? Pues la apoyamos a generar su contraseña y actualizar sus obligaciones fiscales. Pero tengo otro caso muy, bueno, hay que resaltarlo, es un chico que igual alguien clonó su INE, ¿sí? Pues pegaron una fotografía de otra persona, y resulta que, aparte de que lo escribieron, aperturaron cuentas bancarias y pidieron un préstamo. Sí, entonces, por eso es tan importante que estemos al corriente y cuidar esta situación. Afortunadamente pues tenía los elementos, ¿no? De que pues efectivamente habían clonado su INE y todo lo que habían hecho. Adelante, por favor. Ok, bueno, ¿qué es un régimen fiscal? El régimen fiscal pues establece los derechos y obligaciones que deben de cumplir una persona física según la actividad económica que va a desempeñar. Y bueno, el régimen pues va a depender de la actividad y de la actividad que va a depender de las actividades a desarrollar y los ingresos que perciba. Los regímenes más comunes pues es el de salarios, sueldos y salarios, que esto es obviamente a través de un patrón, en ingresos por actividad empresarial o servicios profesionales, ingresos a través de plataformas tecnológicas y prestamos o enajenamos servicios a través de plataformas tecnológicas. Régimen simplificado de confianza, que inició a partir del 2022 y pues tiene grandes beneficios. Se pagan impuestos del 1 al 2.5%, siempre y cuando los ingresos no excedan de 3.500.000. Ingresos por arrendamiento y ingresos por intereses. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué servicios ofrece? Me decía una vez, Gloria, viniste a platicar con nosotros, pero no nos has dicho todo, ¿verdad? Bueno, los servicios que ofrecemos, pues les apoyamos a regularizar sus obligaciones fiscales, como es la presentación de las declaraciones periódicas definitivas o anuales, y derivado de eso, si detectamos que tienen un saldo a favor, también les apoyamos a solicitar la devolución. También hacemos aclaraciones ante las autoridades fiscales, atención de cartas de invitación, como yo les decía que llegaron varias cartas de invitación. Por lo regular, las cartas de invitación es porque han omitido en presentar la declaración anual o bien porque la ALSA detectó que en sus bases de datos difiere la información de sus CFDIs con la declaración que presentaron. Y bueno, ante la negativa de expedir CFDI, tenemos contribuyentes que pues los liquidaron o tuvo una liquidación con la empresa y no les quieren emitir su comprobante fiscal por un pago por separación. El área de quejas y reclamaciones nos apoya para que obtengan su comprobante y de así puedan cumplir con sus obligaciones fiscales. Resolución de dudas respecto al régimen fiscal en que van a tributar, y también pues interponer los medios de defensa cuando hay una negativa de una devolución. Nos vamos a la siguiente. Bueno, los principales temas planteados, como ya comentamos, son devoluciones, declaración anual, regularización de obligaciones fiscales, emisión y cancelación de comprobantes fiscales, asesoría sobre obligaciones fiscales, avisos relacionados al RFC que les acabo de comentar, ya sea para inscripción, para actualizar sus obligaciones, para suspender, para reanudar su contraseña, para la obtención de la contraseña y e-firma, inmovilización de cuentas bancarias. También acá hemos tenido muchos casos de personas de la tercera edad que les embargan su cuenta bancaria donde les pagan su pensión, y a través del servicio de quejas y reclamaciones pues se puede solucionar, ya que se corresponde a bienes inembargables la pensión. Y tenemos las cartas de investigación que comentamos, requerimientos y multas que emiten las autoridades fiscales, y las facultades de comprobación de la autoridad fiscal, que prácticamente pues son la visita domiciliaria, revisión de gabinete, sí, revisión electrónica. Adelante. Bueno, y las estrategias que tenemos implementadas en la Procuraduría, pues es el cálculo de salarios caídos.
Aquí déjeme decirle que pues una servidora inició con esta estrategia. Me preguntaron, Gloria, ¿qué hacemos con las personas que les pagan por varios años? Porque antes pues había juicios que duraban hasta 7, 8 años. Y actualmente pues ya en la ley laboral solamente duran 2 años. Entonces, si se trata de un ingreso que corresponde a varios ejercicios, ¿por qué le vamos a aplicar una tarifa como si fuera un salario ordinario? Bueno, pues lo manejamos como un pago por separación, donde se paga una tasa efectiva del 5 al 7%. Tenemos también lo que es el ISR por jubilación y parcialidades en una sola exhibición, aplicando el salario mínimo y no la UMA. Como ustedes saben, bueno, a partir del 2016, la unidad de medida y actualización se está utilizando como un referente económico para determinar multas, sanciones, impuestos y lamentablemente la pensión, ¿sí? ¿Qué hace Prodecon? Bueno, pues Prodecon ve esa situación que es una afectación económica para las personas contribuyentes y que en lugar de aplicar la UMA, tiene que ser el salario mínimo. Inclusive 2025, vamos a poner un ejemplo, el salario mínimo general está en 278 pesos y la UMA está en 113. Imagínense, la diferencia pues más o menos es un 60%, ¿sí? Entonces apoyamos a los contribuyentes a presentar una declaración complementaria aplicando el salario mínimo y presentamos la declaración, un escrito donde hacemos valer nuestros argumentos y de esa forma el contribuyente obtiene su saldo a favor, a veces sin necesidad de irnos a un medio de defensa. El cálculo de las subcuentas de oro para el retiro, como ya les comentaba, en relación a que estuvimos trabajando desde el inicio de la Procuraduría, de que efectivamente no les hicieron la retención del 20%, sino tendría que ser una tasa efectiva. Tan es así que a partir del 2020 está en la ley el artículo 96 bis, donde precisa el procedimiento para poder aplicar en el caso de las subcuentas de ahorro para el retiro. Y también tenemos interlocución con las autoridades fiscales para exponer los casos que afectan a las personas contribuyentes. En el caso en relación a alguna problemática, inclusive hay reuniones mensuales o periódicas donde nosotros con las autoridades les explicamos cuáles son los actos que se están violentando o bien que deben de subsanar y corregir para el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales. Y bueno, también además pues tenemos retroalimentación con las autoridades respecto a los aplicativos del SAT, cuando desean presentar una declaración y resulta que no existe un campo, el campo está inhabilitado, pues llevamos la retroalimentación a la autoridad para que corrigen esa situación. Adelante. Ok, pues aprovechando el espacio que nos dio la Facultad de Derecho y la doctora Sonia, pues tenemos un testimonio. Nuestro testimonio es de la maestra Aurora Farfán Márquez, de la Facultad de Medicina, es maestra en la Facultad de Medicina y la verdad tiene una gran labor, la admiro por la labor que hace en la facultad y pues nos gustaría que nos diera su testimonio. Muchas gracias, maestra. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación a Prodecom. En realidad yo llegué a Prodecom como una usuaria. Yo soy un caso como los que acaba de comentar la contadora, que de sueldos caídos. Mi caso fue, imagínense que si soy perseverante, duró 15 años mi juicio. Y después de eso me pagaron no todos los 15 años, obviamente, sino una compensación, pero obviamente me retuvieron los impuestos. Cuando me dijeron, aquí está su pago, yo vi que pues, me quitaron la parte de impuestos y dije, pues ya, pagué el impuesto correspondiente y pues ya, ¿no? Feliz y contenta, yo ya trabajaba aquí en la facultad, entonces me llega para hacer mi declaración el siguiente año, que tengo una deuda con el SAT. Entonces dije, no puede ser. ¿Saben ustedes el espanto que me dio? Porque además decían que era una cantidad sumamente grande. Entonces dije, no, ¿qué hago? Entonces pues recurrí con una contadora y me dijo, no, pues es que hay que hacer un juicio, hay que hacer esto. Dije, no, pues eso está muy complicado. Casualmente llegué a Prodecom, me entero de Prodecom y de verdad fue mi salvación, mi parteaguas en esos momentos, porque
pues no solamente me apoyaron con los sueldos caídos, sino porque también la autoridad se negaba a pagarme esa parte. Entonces, ellos me hicieron y me orientaron de verdad muy acertadamente en todo el proceso. Quiero felicitarlos, realmente no me han pagado nada por su profesionalismo, de verdad, son muy profesionales. Son muy eficaces y muy cálidos en su atención. Nunca de nadie, de ninguno recibí un maltrato, al contrario, muchísimas gracias por todo el apoyo que me dieron. Tuve que recurrir no nomás a asesoría, sino me subieron al primer piso, que son quejas, y después llegué al cuarto piso, que son con los abogados, y cada uno llevó mi caso muy en particular y de manera, de verdad, yo se los recomiendo, muy profesionales, pero no lleguen a estas situaciones, pero sí fue algo que de verdad yo actualmente recomiendo que acudan a a Prodecon para cualquier situación en particular. De verdad, yo les estoy muy agradecida y cada año saben que cuenta conmigo para que me apoyen mi declaración anual. Entonces soy ya una cliente muy asidua con ellos. Pero sí, antes que nada, pues muchísimas gracias y gracias por la invitación, de verdad, aquí con ustedes. Gracias, maestra, por el reconocimiento. Bueno, por mi parte sería todo. Nada más la siguiente lámina les ponemos nuestros servicios, que ustedes pueden acudir, ya sea vía telefónica o bien de manera presencial a nuestras instalaciones de Prodecon. Muchas gracias a todos. Buen día. Bueno, también agradecemos a la contadora Gloria nos haya compartido esta ponencia y damos la más cordial bienvenida a la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho de esta UNAM. Muchas gracias. Bueno, sin duda la participación de la contadora nos ha ayudado a entender a qué nos referimos con impuesto rosa y la carga tributaria que conlleva para nosotras las mujeres mexicanas, y también nos ha dado un panorama de lo que hace la Prodecon para que ustedes puedan acercarse a estos servicios. Sí, ahora le vamos a pedir a la doctora Sonia Venegas Álvarez nos dirija un mensaje. Ella es directora de esta facultad. Muchas gracias por recibirnos en esta casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo están todas, todos, todes? ¿Bien? Bueno, ya, el calor, ¿no? Baja los ánimos. Pues primeramente una disculpa, no pude estar en tiempo, sabía del evento, pero teníamos otros compromisos institucionales y por más que queremos no llegamos al don de la ubicuidad. Bien, muchísimas gracias a la Prodecon, a quienes nos acompañan en estos eventos en el marco del 8M precisamente. Y el estar en este evento es muy representativo. ¿Por qué? Porque generalmente cuando hablamos de perspectiva de género, como que brota muy natural en el entorno de los derechos humanos, del derecho constitucional, del derecho internacional, del derecho indígena, no se diga del derecho civil, que agradeciendo a nuestras docentes que nos acompañan también en este acto. Pero cuando hablamos de derecho fiscal, de derecho tributario, de derecho presupuestario, pues prácticamente no pensamos que pueda existir aparentemente una perspectiva de género o atravesar con la perspectiva de género a nuestra materia. ¿Por qué? Porque simplemente se nos enseña, y es la base de la recaudación y de la tributación, que tenemos la obligación de contribuir a los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que señalen las leyes, y ahí no hay una distinción o una perspectiva de género. Sin embargo, si nos vamos un poquito más hacia atrás, para que pueda haber una contribución, tiene que haber riqueza. Y para que haya riqueza, pues tiene que haber una productividad y tiene que haber actividad económica. Y aquí es donde
podemos encontrar y de dónde podemos generar la perspectiva de género para nuestra materia. Y es precisamente el entorno de esta desigualdad económica entre hombres y mujeres, que seguramente ya han hablado quienes me precedieron en el uso de la palabra. Hay de entrada, sabemos, una brecha salarial entre hombres y mujeres, y sobre todo en los entornos del derecho en ámbitos privados. Es diametral. Tan solo pensemos que en la actualidad solamente, estoy con datos 2023, 2024, solamente 5 mujeres dirigen empresas de las que cotizan en la bolsa de valores. Entonces, con eso nos vamos dando una idea, y no es por falta de capacidad, ¿no? Entonces tenemos una brecha salarial, una brecha económica. Si a ello también le sumamos cánones culturales que venimos perpetuando a través de décadas o a través de centurias, como son las actividades de cuidado, pues resulta todavía más complejo para las mujeres tener que distribuir toda su jornada diaria en una actividad económica productiva o remunerada, y otro tipo de actividades no menos importantes, ¿no? Que se nos han asignado, pues prácticamente desde, como decía, desde hace centurias, por una tradición cultural, como son estas tareas de cuidado, que también tienen un valor económico, pero no son remuneradas. Entonces, le resulta más complejo a las mujeres, o nos resulta más complejo el podernos desarrollar económicamente, profesionalmente, y por ende, pues tener los mismos niveles de riqueza que tuvieran los hombres. Fue muy interesante cuando la expresión impuesto rosa, pink tax, como ya lo acaban de decir, habla básicamente de actitudes y conductas de consumo, pero va vinculada a todo esto que les estoy comentando. Cuando recientemente, digo, hace muy pocos años, se logró que los productos de higiene menstrual estuvieran tasados a 0% IVA, fue muy interesante todo el análisis que había detrás de esta propuesta legislativa, que por cierto, no crean que estuvo la iniciativa, entró al Congreso y se aprobó. Fueron varios años los que se lucharon para poder llegar a ello. Esta iniciativa estaba respaldada precisamente por un estudio de esta desigualdad económica que hay entre hombres y mujeres, no solamente en la parte de los salarios, sino que repercute también en temas de patrimonio, en temas de propiedad. Por ejemplo, ayer en la tarde nos comentaban del registro ejidal, una tercera parte, las mujeres son propietarias de esas tierras. Sí, yo he hecho el análisis también aquí en el Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México, también el porcentaje de propietarias mujeres de inmuebles es muy bajo. Y habla de esta desigualdad económica, de esta falta de oportunidades. También en algún otro seminario tiene una repercusión económica muy importante, hasta el acceso al agua en un momento dado puede impactar más a las mujeres que a los hombres. ¿Por qué? Por la necesidad de la higiene que se tiene. Precisamente en todos estos estudios que respaldaron las diversas iniciativas para
en un principio era exentar, quedó en tasa cero de productos de higiene menstrual. Se veía como las mujeres y sobre todo mujeres en condiciones económicas precarias, pues hablando de mujeres adolescentes, niñas inclusive, pues faltan a menudo a clases porque no tienen el acceso al agua, no tienen acceso a estos productos menstruales y luego pues periódicamente vienen estas ausencias y su aprovechamiento es menor y por lo tanto hay también deserciones de carácter escolar. Y efectivamente, como me imagino les han platicado aquí, pues también quienes hemos tenido la oportunidad y afortunadamente somos todas las que estamos en este auditorio de acceder a estudios universitarios, pues también la situación no ha sido en igualdad de condiciones, ¿no? No ha sido en igualdad de condiciones y menos en el momento de insertarnos en el entorno profesional y de carácter laboral. No solamente porque nos ofrezcan menores salarios, sino porque también existe toda una cultura de decir, bueno, pues una vez constituida la unidad familiar, normalmente pues las mujeres procreamos y si alguien tiene que dejar de trabajar en esa unidad familiar, al menos temporalmente, son las mujeres. Actualmente tenemos ya las licencias tanto de maternidad como de paternidad, pero no tienen la misma duración. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? A que si el empleador le va a dar la oportunidad a un varón o una mujer, seguramente va a considerar si están en edad de procrear, quién pudiera en un momento dado solicitar más permisos, tener una licencia de maternidad más prolongada. O sea, son sesgos que todavía nuestra legislación laboral va arrastrando no solamente aquellos temas, ya no digamos aquellos temas en donde literalmente la legislación en materia laboral y de seguridad social hacía referencia así literal, los derechos son para la viuda, la afiliación del asegurado, ¿no? Refiriendo y dando un sesgo muy significativo. Pero en una cuestión ya de carácter práctica, ok, ya tenemos licencia de paternidad, pero no duran lo mismo. Entonces, el empleador va a preferir otorgarle la oportunidad laboral al varón y no a la mujer, ¿no? Entonces, todavía hay muchos sesgos dentro de nuestra legislación. Normativamente hemos ido avanzando, pero falta mucho por hacer y como lo he mencionado en algunos foros, pero es una realidad que debemos tener muy presente. No tenemos derechos ya ganados. Es un trabajo del día a día sostenerlos y mejorarlos para que esa sociedad incluyente, equitativa, sea más real. Hablando de este mal llamado, porque está mal llamado, impuesto rosa, pues es simplemente que son estudios de consumo, ¿no? En donde lo que se produce con el mismo costo, el mismo producto, digamos, el ejemplo típico, no sé si lo han mencionado aquí, los rastrillos para rasurar o los rastrillos para depilarse, cuestan diferentes y llevan el mismo material y los hace el mismo laboratorio y es la misma cadena productiva, el desodorante de la misma marca, con los mismos, más o menos los mismos ingredientes, las mismas presentaciones, es más caro el que está destinado al consumo femenino que al masculino. Lo mismo, no se diga en temas de consumos de ropa, de zapatos, es mucho más caro, hablando en estándares de la misma calidad.
Entonces, aquí también hay una gran área de oportunidad en donde debemos de trabajar para que a través de la normatividad de protección al consumo podamos tener condiciones más igualitarias. Imaginemos si no estamos en desventaja las mujeres frente a los varones, si ganamos menos y las cosas nos cuestan más, ¿no? También. Entonces, yo les invito que estas jornadas del 8 de marzo y que han sido muy copiosas, afortunadamente aquí en la Facultad de Derecho, organizadas por alumnas, alumnos, compañeras profesoras, profesores, etcétera, nos lleve a reflexionar en dónde estamos parados en esta construcción de una sociedad equitativa e igualitaria y qué podemos aportar, porque al final ese es el trabajo de las universidades, atender los grandes problemas sociales y darle la formación que requieren a las y los futuros profesionistas. ¿Para qué? Porque en verdad, y no es solamente cliché, una sociedad más igualitaria y más inclusiva, y lo pueden ver con países en donde el esquema es un poco más equitativo, son sociedades más felices. Bueno, por mi parte sería todo y muchísimas gracias por su paciencia y por el interés. Muchas gracias, doctora Sonia Venegas. Su mensaje nos ayuda a entender a fondo y contextualizar este tema del impuesto rosa. A continuación escucharemos una perspectiva binacional sobre el impuesto rosa. Pedimos a la licenciada Alejandra Isela Martínez Rodríguez, coordinadora del Heraldo USA en la cadena Multimedios Heraldo Media Group, nos comparta su ponencia denominada El impuesto rosa, más que una cuestión de mercado, una forma de desigualdad económica basada en género. Una mirada desde el periodismo en México y Estados Unidos. Adelante, licenciada. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias, doctora Sonia Venegas Álvarez, por recibirnos aquí en la Facultad de Derecho. Muchísimas gracias, maestro Gilberto Camacho Botello, encargado de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, por la invitación a formar parte de esta conferencia. Es de verdad muy alentador ver a las instituciones cómo muestran el interés, un interés genuino de abordar este tipo de temas, de la desigualdad que existe, de la desigualdad financiera, y pues contribuir al avance en la agenda y pues traerlo aquí a nuestra máxima casa de estudios, en donde vemos además a muchísimas personas jóvenes y es muy gratificante. Muchas gracias, contadora Gloria Franco Vargas, por compartir este espacio de diálogo conmigo y aportar información tan importante a la discusión sobre el impuesto rosa. Y de nuevo reconozco la atención y la afluencia tan importante de las personas jóvenes por estar en este evento, y pues un saludo muy especial a todos y a todas las personas funcionarias del PRODECON y a las personas que nos siguen en la transmisión en las redes sociales. Bueno, pues empecemos con esta primera diapositiva. El impuesto rosa, que es más que una cuestión de mercado, es de verdad una cuestión de desigualdad económica basada en género, como bien lo decía la doctora. Empiezo esta ponencia con una reflexión de Janine Rogan, educadora financiera estadounidense y autora del libro The Pink Tax: Dismantling a Financial System Designed to Keep Women Broke, y que dice que el impuesto rosa no se limita a lo que pagamos por las cosas que compramos a diario, semanalmente, anualmente y durante toda nuestra vida. Se trata también de nuestros trabajos, de nuestras inversiones y de nuestras familias. El impuesto rosa es el precio que pagamos por ser quienes somos en un mundo diseñado para mantener a las mujeres en la ruina, un poco como lo comentaba la doctora, y que esta frase nos servirá para entender el carácter sistémico del impuesto rosa. La siguiente diapositiva, por favor. Y
bueno, el debate sobre el impuesto rosa no se trata únicamente de elegir entre un producto azul y un producto rosa, ni de una simple estrategia comercial basada en un marketing de género. Tampoco es un problema de oferta y de demanda en el libre mercado. Es en esencia una manifestación de la desigualdad económica de género que tiene un impacto estructural en nosotras las mujeres. La siguiente diapositiva, por favor. En este espacio pues compartiré con ustedes los resultados de un análisis del periodismo de investigadores en Estados Unidos y en México sobre el impuesto rosa o el Pink Tax, y en donde observaremos cómo este fenómeno ha sido tratado principalmente desde una perspectiva de consumo hasta una más profunda que lo conecta con la brecha salarial, la falta de acceso a productos de primera necesidad, como los menstruales, y la carga económica desproporcionada que enfrentamos a lo largo de nuestra vida. Y si bien la cobertura mediática en ambos países ha contribuido a visibilizar la práctica del Pink Tax, aún persisten discursos negacionistas que invisibilizan el problema. Siguiente diapositiva, por favor. Y el principal enfoque en el que se aborda el tema del impuesto rosa es el costo diferenciado o sobreprecio de los productos debido a los cambios en el diseño, supuestos valores agregados o riesgos asociados al género como las enfermedades, como ya lo mencionaron las personas que me antecedieron. Y, por ejemplo, en el caso de México, la Procuraduría Federal del Consumidor publicó un estudio en 2019 en el que encontró que productos de uso cotidiano como rastrillos, ropa interior desechable y desodorantes llegan a costar hasta 17.2% más que los productos equivalentes para hombres. Esta investigación ha sido retomada por distintos medios en México, como El Financiero, que en su artículo titulado El costo de ser mujer en México, que adicionalmente resalta que en el caso de servicios financieros, las mujeres llegamos a pagar 42% más en el seguro de gastos médicos mayores que los hombres, de acuerdo a información con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUCEF. Otro ejemplo es El Sol de México, que tituló una nota, Impuesto Rosa, el extra que mantiene a las mujeres con menos ingresos, indicando que en promedio una mujer gasta 27,000 pesos más al año que un hombre por comprar los mismos productos. En el caso de Estados Unidos, se retoma el enfoque de sobreprecio en productos básicos como desodorantes, rastrillos o champús, que pueden costar más en su versión para ella que para él. Uno de los estudios más citados sobre este tema es el del Departamento de Asuntos del Consumidor de la Ciudad de Nueva York, DCA, de 2015, en el cual se estima un sobreprecio promedio de 7% en productos para mujeres frente a los de hombres con condiciones similares. Y este tema va más allá de los productos de cuidado personal y llega hasta las infancias, que además esto genera una brecha salarial, como bien lo indicaba la directora. Y uno de los ejemplos más polémicos que se encontró es a partir de una investigación, fue que un patín en la tienda de Target cuesta casi el doble en su versión rosa para niñas, con un precio de $49.99, en tanto que el mismo artículo para niños es rojo y cuesta $25 menos. Por otro lado, un reportaje de ABC 7 News de San Francisco mostró que en promedio las mujeres gastan alrededor de $1,300 más al año que los hombres en la compra de productos equivalentes, y esta brecha es atribuida, por supuesto, al impuesto rosa. La siguiente, por favor. Ahora pasaremos a la revisión de la prensa, con énfasis en la acción social, las medidas legislativas y los avances en políticas públicas. En México, algunos medios informativos han cubierto logros y esfuerzos locales para combatir el impuesto rosa, como la iniciativa ciudadana Menstruación Digna. En este caso, El Financiero destacó que en 2022 esta colectiva logró eliminar el IVA a los productos de gestión menstrual, toallas sanitarias, tampones, copas, etcétera, tras llevar el tema al Congreso. La noticia agrega que además, desde entonces, varios estados implementaron
programas para dotar de productos menstruales gratuitos a mujeres de escasos recursos, y este es un esfuerzo por aliviar parte de esta carga económica entre las niñas, mujeres y las adolescentes. En Estados Unidos, Fox News reportó cuando Nueva York implementó prohibiciones a la discriminación de precios por género en 2020, causando pues un gran revuelo entre empresarios y la población en general. Siguiente diapositiva, por favor. Otro de los enfoques es el escepticismo y la negación del impuesto rosa. Algunos columnistas, periodistas y analistas argumentan que las diferencias de precio por género no necesariamente implican discriminación económica intencional, sino que responden a dinámicas de mercado, costos o preferencias de las personas consumidoras. Un ejemplo es el Cato Institute, de tendencia libertaria, que calificó el caso del Pink Tax como exagerado. Según este análisis, al controlar factores como la calidad e ingredientes de los productos, las brechas de precio prácticamente desaparecen, lo que sugeriría que no se trata de una sobrecarga sexista deliberada, sino de diferencias en gustos y características de los productos que eligen las mujeres. De modo muy similar, algunas columnas de opinión conservadoras han defendido que el mercado ofrece alternativas más baratas. Por ejemplo, que las mujeres podrían comprar la versión masculina un poco más barata y que intervenir podría distorsionar a la libre competencia, porque pues claro, cuando nos dicen que el rastrillo azul cuesta más barato que el rastrillo rosa, pues obviamente todas decidiríamos por comprarlo, pero sería como una carga para nosotros y no para las empresas diciendo que es, ¿no? que es el libre mercado. Incluso a la manera de ser de la industria estadounidense que hace estudios a la medida, hay investigaciones que afirman que no se ha encontrado evidencia de un impuesto rosa sistemático. Los productos para mujeres son más caros en algunas categorías, por ejemplo, desodorantes, pero menos costosos en otras, por ejemplo, maquinillas de afeitar, como es el caso de Investigating the Pink Tax, evidencia contra el sistema de los precios, que es un estudio que hicieron por ahí. Y este tipo de investigaciones son utilizadas en muchos casos para desvirtuar luchas y medidas logradas. Y eso es en donde pues está el peligro, ¿no? Cuando hay estudios que están un poco apoyando lo contrario a lo que las luchas feministas están pues tratando de evidenciar. Y pues este negacionismo no nos permite avanzar en el reconocimiento y la atención del problema, e incluso apuestan por el retroceso, como el caso de un columnista del Wall Street Journal que criticó las leyes contra el impuesto rosa en Estados Unidos al señalar que no se puede obligar a las empresas a vender productos diferentes al mismo precio solo porque un gobierno lo considere justo, en referencia a las medidas impulsadas en Nueva York. En México, en el ámbito empresarial, algunas marcas han respondido a los señalamientos sobre el impuesto rosa, argumentando que sus precios se deben a costos de producción y no a una política de discriminación. Por ejemplo, en 2019, tras la investigación de Profeco, que evidenció que los rastrillos femeninos eran más caros que los masculinos, una empresa respondió que la diferencia de precio se debía a factores como el diseño ergonómico, los ingredientes hidratantes adicionales y la tecnología de las hojas de afeitar, y no a una sobrecarga de género. Como podemos ver, los enfoques en la prensa varían según la corriente ideológica de los medios o de las personas autoras, mientras que en sectores progresistas se señala el impuesto rosa como una injusticia financiera de género que requiere intervención legal, y en posturas más conservadoras se minimiza su impacto o se justifica como una estrategia de mercado basada en preferencias de consumo. En este sentido, la negación del problema por parte de algunos sectores refuerza la idea de que el impuesto rosa no es solo una cuestión de precios, sino una forma de desigualdad económica estructural normalizada. Siguiente, por favor. Ahora quiero compartir con ustedes este planteamiento del escritor estadounidense Carol Hanisch, que muchas de ustedes lo han escuchado, que dice: lo personal es político. La idea detrás de esta afirmación es que lo que experimentamos de manera individual
específicamente nosotras las mujeres, no se limita al ámbito privado, sino que está conectado e influenciado por estructuras políticas y sociales más amplias y por lo tanto cambiarlo requiere también un posicionamiento a ese nivel. Siguiente diapositiva. Y más allá del consumo, el impuesto rosa y su impacto estructural. Y en este sentido, la diferencia de precios por género no es un fenómeno aislado, está íntimamente ligado a una serie de desigualdades sistémicas que afectan la autonomía financiera de las mujeres. Ya hablamos de la brecha salarial, no entraremos más en este tema, pero por ejemplo, el impacto interseccional en el que no todas las mujeres enfrentamos el impuesto rosa de la misma manera. Las mujeres de bajos recursos, las madres autónomas y aquellas en situaciones de vulnerabilidad son quienes más resienten este sobrecosto en el día a día. El costo de la feminidad, más allá de productos de higiene y de belleza, las mujeres enfrentamos gastos adicionales en vestimenta profesional, en servicios profesionales como peluquería o tintorería y seguros médicos que tienden a ser más caros para nosotras. El acceso a productos de primera necesidad, que sabemos que históricamente los productos de gestión menstrual han sido gravados con impuestos como si fuera un lujo, aunque México y algunos estados de Estados Unidos han avanzado en eliminar estos impuestos, la carga económica sigue siendo significativa para muchas mujeres. Y la respuesta a esta problemática no puede depender solo de la decisión individual de las consumidoras. Recordemos la frase que acabamos de escuchar, de comprar la versión masculina de un producto. Se requiere realmente un cambio estructural que involucre regulación, transparencia en precios y políticas públicas que garanticen que las mujeres no paguemos más simplemente por nuestro género. Siguiente diapositiva. Lo anterior nos lleva a entender la importancia de llamar las cosas por su nombre y la filósofa y escritora española Celia Amorós nos dice la siguiente reflexión. Si conceptualizamos mal, politizamos mal. El periodismo tiene justamente la responsabilidad de avanzar hacia una conceptualización y a una contextualización más profunda del impuesto rosa, alejándose de una visión reduccionista que lo trata solo como un sobreprecio en productos de consumo. Y es fundamental que los medios de comunicación lo abordemos como una forma de discriminación financiera que no solo impacta el bolsillo de las mujeres, sino que refuerza la desigualdad económica estructural. Si bien este tipo de enfoque aún es minoritario en la prensa, en México ha contribuido a visibilizar cómo las mujeres enfrentamos esta carga adicional mientras persisten la brecha salarial y un sistema económico que agrava su impacto. Y no se trata únicamente de pagar más por desodorantes o rastrillos, sino de que esta desigualdad de precios se suma a otras formas de exclusión económica, como menores ingresos, mayor precariedad laboral y acceso desigual a bienes y servicios esenciales. En Estados Unidos, medios como Time Magazine han llamado al impuesto rosa el costo de ser mujer, destacando que es otra forma en que las mujeres somos discriminadas en precios. La publicación ha enmarcado el pink tax dentro de un sistema financiero que históricamente ha desfavorecido a las mujeres y ha limitado su acceso a la estabilidad económica. De manera similar, en su libro The Pink Tax, Dismantling a Financial System Designed to Keep Women Broke, de 2023, de Janine Rogan, argumenta que el impuesto rosa no es un fenómeno aislado, sino una pieza más de un sistema diseñado para restringir la acumulación de riqueza de las mujeres. Rogan expone cómo la desigualdad financiera de género no solo se manifiesta en precios diferenciados, sino también en una estructura económica que impone mayores costos y barreras a las mujeres en términos de ahorro, de inversión y de acceso a créditos. Su análisis propone soluciones que van desde la educación financiera hasta reformas legislativas, destacando la urgencia de que gobiernos, empresas y consumidores reconozcan y erradiquen estas prácticas. Siguiente diapositiva, por favor. Para que el periodismo contribuya a replantear el tema del impuesto rosa, es crucial que vaya más allá del dato inmediato del sobreprecio y profundice en sus causas y en sus consecuencias. Y esto implica abordar el impuesto rosa como una forma de violencia económica de género
conectándolo con la brecha salarial, la carga económica de los cuidados no remunerados y la exclusión financiera. Dar visibilidad a las desigualdades en servicios y sectores financieros y dejar de normalizarlas, como el acceso más costoso a seguros, créditos y productos de inversión para mujeres. Incluir voces expertas en economía feminista y activismo financiero que expliquen cómo estas prácticas afectan la autonomía económica de las mujeres y qué soluciones existen. Denunciar el papel de la industria y la falta de regulación que permite que estas prácticas persistan, exigiendo más transparencia en los precios y en la comercialización de los productos. Mostrar el impacto interseccional del impuesto rosa, destacando cómo afecta de manera diferenciada a mujeres de bajos ingresos, mujeres racializadas y otras poblaciones vulnerables, hacer estudios de caso, generar periodismo cercano a las mujeres y sus realidades para conocer a fondo la forma en que afecta el impuesto rosa diferentes aspectos de la vida cotidiana y finalmente dar más espacios a las luchas y posicionamientos de grupos y colectivas que apoyan a las mujeres, dan orientación y asesoría, incluso llevan el tema a niveles de política pública. Sin embargo, pues son poco conocidos por la falta de espacios que dan a conocer sus luchas. Siguiente diapositiva. El periodismo no solo debe informar sobre el impuesto rosa, sino cuestionarlo como una estructura de exclusión e injusticia financiera normalizada. Los medios de comunicación tenemos la capacidad de transformar la percepción de este tema. En lugar de presentarlo como una elección de mercado, debemos exponerlo como un problema de equidad económica que requiere soluciones sistémicas. Finalmente, como parte de este ejercicio periodístico, quisiera comentar los avances y los obstáculos en materia legislativa sobre el tema en Estados Unidos y en México. Siguiente, ya. A nivel federal, en Estados Unidos hasta ahora no existe una ley nacional que prohíba explícitamente el impuesto rosa o la discriminación de precios por género. Sin embargo, pues ha habido distintos esfuerzos legislativos. En 2019, la congresista demócrata Jackie Speyer reintrodujo en el Congreso la iniciativa llamada PIN Tax Repeal Act con un apoyo bipartidista. Y este proyecto proponía facultar a la Comisión Federal de Comercio para sancionar a las empresas que impongan precios discriminatorios por género, considerándolo una práctica comercial desleal. En el caso de México, aún no contamos con una ley específica que prohíba el impuesto rosa en todos los productos y servicios. Sin embargo, sí han existido iniciativas un poco de una copia y calca del modelo estadounidense que plantean, por un lado, modificar la ley de protección al consumidor para prohibir el sobreprecio a productos dirigidos a mujeres sin ninguna justificación, considerándolo como una práctica abusiva, y por otro lado, reformar la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para tipificar este sobreprecio como una forma de violencia económica. Los principales obstáculos que se han planteado para una aprobación se basa en la complejidad para regular precios en un sistema de libre mercado. Y bueno, vamos a terminar esta ponencia diciéndoles que, en resumen, México ha logrado avances concretos, quitar impuestos a productos de higiene básicos a nivel federal, mientras que Estados Unidos ha visto progresos más a nivel estatal. Ambos países, como lo hemos mencionado, enfrentamos retos para vigilar y garantizar que, más allá de la ley escrita, los precios en la práctica no penalicen a las consumidoras por su género y más bien se priorice el acceso a los derechos. Siguiente diapositiva. Y como ya lo hemos planteado, el impuesto rosa no es solo una cuestión de mercado, sino un reflejo de desigualdades de género profundamente arraigados en la sociedad. Su eliminación no pasa únicamente por una mayor educación financiera o cambios de hábitos de consumo, sino por un reconocimiento como un problema de equidad y justicia económica que requiere medidas concretas para erradicarlo. El periodismo tiene un papel clave en este proceso.
visibilizar el impacto del impuesto rosa más allá de los productos de consumo y situarlo dentro de la agenda de derechos económicos de las mujeres es fundamental para generar y lograr una sociedad con justicia económica para todas y para todos. Y pues muchísimas gracias por su atención a todas y todos. Les invitamos pues a seguirnos en las redes sociales, a escucharnos en el radio. Yo soy coordinadora del Heraldo USA en el Heraldo de México, en el que buscamos darle voz a las y los mexicanos que están más allá de la frontera, porque México no se acaba en la frontera norte. Escuchen sus historias, todo esto que está pasando actualmente con el señor Naranja y la respuesta del Gobierno de México, de las colectivas, de los miles de grupos de migrantes, pues los invitamos a seguirnos en las redes y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, licenciada Alejandra Isela Martínez Rodríguez. Su ponencia nos ayuda a entender el impuesto rosa en una dimensión amplia y nos motiva a seguir reflexionando en torno a este tema. En este momento, para agradecer la participación de nuestras ponentes, haremos entrega de un reconocimiento conjunto por parte de la Facultad de Derecho y la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Pido respetuosamente a la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad, que haga entrega de este reconocimiento a la licenciada Alejandra Isela Martínez Rodríguez, coordinadora del Heraldo USA en el Heraldo de México. Muchas gracias por su participación. De igual forma, pedimos a la directora de esta facultad haga entrega del reconocimiento conjunto a la contadora Gloria Franco Vargas, directora general de Orientación y Asesoría al Contribuyente de Atención Personalizada. Muchas gracias. Finalmente, y de manera muy especial, pedimos a la licenciada Berenice Ayala Ortiz, su procuradora de Acuerdos Conclusivos y Gestión Institucional en la PRODECON, si nos ayuda a subir a este escenario para realizar la entrega de un reconocimiento y presenta a la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de esta Facultad de Derecho. Muchas gracias, directora, por todo el apoyo y la colaboración a usted y su equipo para hacer este evento posible. Muchas gracias. A continuación, pedimos al maestro Gilberto Camacho, encargado de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, y al licenciado Naum Rodríguez, a la maestra Bustos Soria, si pueden acompañarnos al escenario para tomar una fotografía general del evento. Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos.